Mi nombre es Darwin Collazos y junto a mi compañero Alex Mesa vamos a presentar el artículo sobre la eficiencia cementante del polvo de horno de arco eléctrico en morteros. El objetivo de este artículo es reconocer la eficiencia del polvo de horno de arco eléctrico como material cementante suplementario en la fabricación de morteros. Para los estudios se prepararon 15 mezclas de mortero para las cuales se tuvieron en cuenta distintos factores como la cantidad de polvo de horno de arco eléctrico, la relación agua aglomerante y el tiempo de curado. Para contextualizarnos, el polvo de horno de arco eléctrico se obtiene como un residuo de la producción de acero en hornos de arcos eléctricos. Este polvo está conformado principalmente por hierro y zinc y otros elementos como el cadmio, el plomo y el cromo. Este polvo ya ha sido usado en la fabricación de cemento asfáltico, en la industria cerámica, en la producción de geopolímeros y compuestos poliméricos y además como adición a la pasta de cemento, mortero y concreto. Anteriormente, se han realizado ensayos con el uso de materiales cementantes suplementarios para evaluar la eficiencia cementante o también llamados los valores K de distintos materiales como la ceniza volante, el humo de sílice y la escoria granulada de alto horno y se llegó a la conclusión de que la eficiencia cementante depende principalmente de la relación agua-cemento, la calidad de los materiales cementantes suplementarios y la edad del concreto. Para la fabricación de las 15 mezclas de mortero se utilizó cemento Portland, polvo de horno, arco eléctrico, arena y agua. En la figura 1 se puede observar la distribución de los tamaños de partículas para el cemento, el polvo de horno, arco eléctrico y la arena, donde el polvo de horno arco eléctrico presenta un tamaño de partícula hasta 478 micrómetros y el cemento presenta un tamaño de partícula aproximado de hasta 100 micrómetros. Por otro lado, en la tabla 1 se pueden observar los compuestos y las cantidades con los que están conformados el cemento Portland y el polvo de horno arco eléctrico, donde se puede observar que el cemento contiene una gran cantidad de óxido de calcio y el polvo de horno arco eléctrico tiene principalmente un gran contenido de zinc y hierro. Como se mencionó anteriormente, se fabricaron 15 mezclas de mortero con relaciones agua-aglomerante diferentes, donde 5 de las mezclas de control fueron con el 100% de cemento, otras 5 con un 5% de polvo de horno arco eléctrico y otras 5 mezclas con un 10% de polvo de horno arco eléctrico como reemplazo del cemento. Algunas mezclas se les agregó superplastificante para mejorar su trabajabilidad. Posteriormente se encofraron y pasadas 24 horas se desencofraron y se colocaron a curar. En la tabla 2 están consignadas las cantidades de materiales utilizados. Además se puede observar las relaciones agua aglomerante que fueron de 0.35, 0.40, 0.50, 0.60 y 0.70. Para los ensayos de compresión y flexión a los 7 y 28 días se fabricaron especímenes de 160 por 40 por 40 milímetros para el ensayo flexión y cubos de 40 milímetros de lado para el ensayo compresión. En la figura 4 se puede ver que la resistencia a la compresión depende principalmente de la relación agua aglomerante y de la cantidad de polvo de horno arco eléctrico. A los 7 días se obtiene que el concreto tiene una disminución de la resistencia entre un 34 y un 37% y a los 28 días entre un 33 y un 34% de acuerdo al incremento en la relación agua aglomerante. Con el análisis de los resultados se puede decir que para el mortero con el 5% de polvo de horno arco eléctrico la resistencia a la compresión se incrementa en un 5.2% a los 7 días y en un 2.8% a los 28 días. Y por el contrario, el mortero que contiene un 10% de polvo disminuye su resistencia con una pérdida del 3% a los 7 días y del 4.3% a los 28 días. A continuación, en la figura 5 se presentan las ecuaciones de regresión para predecir la resistencia a la compresión a partir de la relación agua aglomerante con coeficientes de correlación mayores a 0.98 como se muestra en la tabla 3, a excepción de dos valores que están por debajo del valor mencionado. Es importante determinar la eficiencia cementante del polvo de horno de arco eléctrico en la resistencia a compresión de los morteros. Para ello vamos a determinar el factor K. Cabe recalcar que si este es igual a 1, se dice que la eficiencia cementante del polvo de horno de arco eléctrico es igual a la del cemento.
Existen dos métodos para calcularlo. En esta gráfica se puede observar el comportamiento entre la resistencia a compresión y las diferentes relaciones agua-aglomerante, siendo para la muestra de referencia agua-cemento. Si analizamos un valor de resistencia, para este existe un diferencial de relación agua-aglomerante entre la muestra de referencia y las muestras que tienen cierto contenido de polvo de horno de arco eléctrico. Ahora bien, se puede decir que este diferencial es igual a la relación agua-cemento menos la relación agua-aglomerante. Si esos factores los reemplazamos en esta ecuación, podemos deducir una ecuación para el valor de K, que queda de esta forma. Con esta ya podemos calcular los diferentes valores de la eficiencia teniendo en cuenta diferentes relaciones agua-aglomerante. En esta gráfica se puede observar valores de eficiencia de la compresión para cada relación agua-aglomerante y para los dos tipos de mezclas que contienen polvo de horno de arco eléctrico. En los morteros M01, que son los que tienen 5% de reemplazo, los valores de K superan la unidad, y en los morteros tipo M02, que contienen 10% de reemplazo, los valores de K son inferiores a la unidad. Cuando se aumenta la relación agua-aglomerante de 0,35 a 0,7, los valores de K disminuyen en los morteros con 5% de reemplazo y los morteros con 10% de reemplazo aumentan. Esto básicamente indica que cuando se usa mayor cantidad de polvo de horno arco eléctrico, es necesario aumentar más cantidad de agua para así poder aumentar la eficiencia de cementación de este polvo, lo cual para las propiedades mecánicas no sería viable. Los valores de K en los morteros M01 fueron mayores a los 28 días de curado, y en los morteros de M02 la eficiencia fue menor a esta misma edad de curado. Este método alternativo utiliza la ecuación 1, que es la ecuación del mortero de referencia cuando no tiene ningún tipo de adiciones minerales. También utiliza los valores de resistencia a la compresión ya calculados de los morteros que tienen polvo de horno de arco eléctrico. Si replanteamos esta ecuación teniendo en cuenta ya el valor de la constante K, esta puede escribirse de la siguiente manera. Aquí N1 y N2 son los mismos parámetros que se calcularon del mortero de referencia, y estos se reportaron en la tabla 3. También de la tabla 2 se puede obtener las cantidades de agua, de cemento y de polvo de horno de arco eléctrico, y utilizando los valores de resistencia de los morteros especificados en la figura número 4, se puede estimar los valores de eficiencia cementante K. De forma similar al análisis que se hizo con la resistencia a la compresión, se hace también el análisis para la resistencia a flexión. En la gráfica, y como se esperaba, en los morteros con 5% de reemplazo se obtuvo excelentes resultados, ya que aumentó la resistencia a la flexión con respecto a las muestras de referencia, a excepción de la relación agua-aglomerante de 0,35 a los 7 días y de 0,6 a los 28 días, pero en general los resultados fueron buenos porque aumentó la resistencia a la flexión. En cambio, con los morteros que tienen 10% de reemplazo sucedió lo contrario. La resistencia fue menor con respecto a las muestras de referencia, con todas las cantidades de agua aglomerante y a los 7 y 28 días de curado. Para la eficiencia cementante del polvo de horno de arco eléctrico con la resistencia a la flexión, se realizó el mismo análisis utilizando los dos métodos anteriormente mencionados. En esta tabla, que es una tabla resumen, se observan los valores de K promedio y en paréntesis sus respectivas desviaciones estándar. Aquí podemos evidenciar dos cosas muy importantes. La primera es que la eficiencia cementante es buena cuando se utilizan solamente el 5% de reemplazo, ya que los valores de K exceden la unidad, a diferencia de los morteros que utilizan el 10% de reemplazo, que es inferior a la unidad. También la eficiencia del polvo de horno arco eléctrico es mayor en la resistencia a la flexión que en la resistencia a la compresión, como se puede observar en los valores que son mayores. Además de los dos métodos utilizados, teniendo en cuenta la desviación estándar, en el método alternativo esta es mayor,
pero se recalca que en general los valores de la eficiencia son muy similares independientemente del método utilizado. Se puede decir que la eficiencia cementante depende de la cantidad de polvo de horno eléctrico, pues cuando se reemplaza el 5%, la eficiencia cementante es mucho mayor que cuando se reemplaza el 10%. Además, con el 5%, la eficiencia supera la unidad, lo cual es bueno. El valor de K no puede considerarse el más apropiado cuando se calcula solamente con un valor de relación agua-aglomerante. En cuestión, el valor de K también depende de esta relación. Cuando esta relación aumenta, hay una disminución de la eficiencia para el reemplazo del 5%. Sucede lo contrario cuando se utiliza el 10%. Los valores de la eficiencia cementante aumentan cuanto mayor es el tiempo de curado. La adición de polvo de horno eléctrico en los morteros tiene más influencia en la resistencia a la flexión que en la resistencia a la compresión, puesto que la eficiencia resultó mayor en la resistencia a la flexión que en la resistencia a la compresión.